En este curso veremos el lenguaje Verilog, que es un lenguaje de descripción de hardware, aplicado al diseño de circuitos digitales. Vamos a introducirnos en el tema, vamos a describir un poco la sintaxis de este lenguaje, vamos a ver que se usa una estructura de módulos, tiene elementos de los lenguajes de programación, por lo cual hay estructuras if de selección y case. Vamos a ver cómo se describen circuitos secuenciales en este lenguaje. Vamos a hablar un poco también de los errores comunes que se suelen cometer al utilizar este lenguaje para describir hardware. Y vamos a comentar un poco la bibliografía disponible. Introducción. Verilog, al igual que un lenguaje que se podría considerar su hermano VHDL, es un lenguaje que se utiliza para describir hardware. Por eso las siglas HDL, Hardware Description Language. Verilog originalmente fue diseñado para verificar diseños de hardware y para simularlos. Con el surgimiento de los dispositivos FPGA también se utilizó para implementar circuitos digitales. El proceso de implementación de un circuito digital a partir de una descripción de hardware es lo que se conoce como síntesis. Por eso hablamos de sintetizar un circuito digital a partir de su descripción en hardware. Al haber sido un lenguaje que inicialmente se pensó para simulación, no todos los elementos del lenguaje se pueden utilizar para generar descripciones que terminan en circuitos digitales reales. Hay descripciones utilizando elementos del lenguaje que no son sintetizables y que normalmente se utilizan para simulación y verificación de los diseños. En esta presentación particularmente utilizaremos el estándar Verilog del año 2001. Vamos a ver que los diseños en Verilog normalmente se implementan como una estructura jerárquica de módulos que están interconectados entre sí a través de una interfase definida. Internamente el módulo puede considerarse un conjunto de submódulos de elementos de memoria, flip-flops y de lógica combinacional interconectados entre sí que implementan algún tipo de función lógica o circuito lógico digital. Es importante este concepto de jerarquía de módulos, es decir, hay módulos generales que son interconexiones de submódulos y dentro de cada submódulo se implementa la funcionalidad que se requiere. Vamos a ver que el lenguaje tiene similitudes y diferencias con un lenguaje de programación. Así, por ejemplo, podemos ver en una declaración de variables que es muy similar al formato que se utiliza para una declaración de variables en el lenguaje C. Lo mismo, por ejemplo, en lo que es un bloque procedural. Tenemos, en el caso de Verilog, un if que describirá una parte de hardware si la condición es verdadera, o un else si la condición es falsa, con una estructura muy similar al if que se utiliza en el lenguaje de programación C. Esto hace que Verilog sea un lenguaje con una estructura muy similar a C y quien sabe programar en C pueda empezar a trabajar con Verilog en forma casi inmediata. No obstante eso, si bien la semántica del lenguaje es muy similar, como podemos ver en lo que es un ciclo for, nunca debemos dejar de tener en cuenta que en Verilog estamos describiendo hardware, mientras que en C estamos dando una secuencia de instrucciones. Es decir, en el lenguaje C las instrucciones se ejecutan una a continuación de la otra, mientras que en Verilog estamos describiendo hardware que puede estar ejecutándose simultáneamente, es decir, es concurrente. Es por ello que uno de los eh, problemas que puede haber cuando se empieza a trabajar con Verilog es pensarlo desde el punto de vista de la programación. Es decir, uno describe hardware pensando en un algoritmo secuencial cuando en realidad uno está describiendo hardware concurrente. Es una cosa siempre a tener en cuenta. Por más que
se parezca mucho a una descripción en lenguaje C, estamos describiendo hardware, no una secuencia de instrucciones de un algoritmo. Sintaxis del lenguaje. Los elementos básicos del lenguaje son los identificadores, que son nombres únicos para los distintos elementos que se utilizan, señales, variables, módulos, etc. Normalmente un identificador es una combinación de letras, números, el guión bajo y el signo pesos. Y normalmente un identificador que comienza con el signo pesos está asociado a una función de sistema. Así, por ejemplo, hay un identificador pesos display, que es una función de sistema que se utiliza para generar una salida por consola y es muy usada durante simulación. Por otra parte, hay palabras clave reservadas del lenguaje que no se pueden utilizar como identificadores o nombres de variables. El espacio en blanco, que también es la tabulación y el carácter de cambio de línea, separa los identificadores y palabras claves y se puede usar libremente, es decir, no importa la cantidad de espacios en blanco que haya entre dos identificadores o entre identificadores y palabras clave. Y finalmente los comentarios, que al igual que en otros lenguajes, hay comentarios que son para una sola línea, que son la doble barra, con lo cual lo que venga a continuación se considera un comentario y se ignora, o el comentario multilínea que comienza con barra asterisco y termina con asterisco barra. Todo lo que hay entre ambos indicadores de comentario se ignora. Aquí vemos un ejemplo de módulo como para empezar a ver sus partes, ¿sí? Hay un encabezado que se parece mucho al prototipo de una función de C. Hay una parte de declaración de señales que sería algo parecido a una declaración de variables de un lenguaje de programación. Y luego viene el cuerpo del módulo, que es donde uno realiza la descripción del hardware, indicando cómo se conectan las señales declaradas entre sí y con las interfaces de entrada y salida que están en el encabezado. Estas señales pueden tener cuatro tipos de valores: un valor lógico 0 o falso, un valor lógico 1 o verdadero, un valor X que es indefinido, que es cuando o la señal no tiene un valor asignado o hay un conflicto entre valores. Entonces, como no se puede definir cuál de los dos valores es el aplicable, se indica indefinido. Y finalmente tenemos un indicador Z que es de alta impedancia, que normalmente lo que indica es que esa señal está desconectada del resto del circuito digital, normalmente usada para indicar la salida de buffers 3-state que permiten desacoplar circuitos digitales de buses. La principal diferencia entre el tipo de dato X y Z es que X indica que la señal tiene un valor asignado, pero no se puede determinar cuál es. Mientras que Z representa que no hay un valor asignado y que esa salida está desconectada del resto del circuito digital. Por otro lado, tenemos dos tipos de datos específicos para trabajar. Los que se denominan redes o nets, que representan conexiones físicas entre bloques de hardware, son la salida de asignaciones continuas, vamos a ver más adelante qué es eso, y se usan como señales de conexión entre distintos módulos o entre distintos submódulos dentro de un módulo. La más utilizada de este tipo de dato de red es wire, que es sintetizable y representa una conexión física, es como un cable. Básicamente es el equivalente en descripción de hardware de un cable. Luego hay tres tipos más de datos que no son sintetizables: el wired AND y el wired OR, que representan conexiones wired AND y wired OR respectivamente, pero que nuevamente se usan para descripción y simulación, no para síntesis. Otro tipo de datos, el tree-state, indicado con TRI. Y finalmente los tipos de datos supli 0 y supli 1, que indican conexiones a masa o a la alimentación del circuito. Estos tipos de datos no son sintetizables y no deben utilizarse en descripciones de hardware que vayan a ser utilizadas para síntesis de un circuito digital. Así como el tipo de datos de red representa conexiones físicas,
hay un tipo de datos que representa variables y que no tienen un correlato con una conexión física, sino que tienen un concepto similar al de variables de un lenguaje de programación. Almacenan un valor y normalmente son la salida de asignaciones procedurales no continuas. El más utilizado es el tipo reg de registro. Es sintetizable y normalmente va a ser usado dentro de bloques para almacenar valores. Los otros tipos de datos similares a variables que hay es el integer, que no es sintetizable pero representa números enteros. El real, que también representa valores decimales. El tipo time, que representa tiempos, normalmente utilizado en una simulación. Y el real time, que tampoco es sintetizable y que también se utiliza en simulación. De todos estos, los únicos tipos que vamos a utilizar son el tipo wire para señales físicas y el tipo reg para variables dentro de descripciones procedurales. ¿Cómo se representan los números en este lenguaje? La representación es un signo, que es opcional, si no se coloca se asume positivo. Se indica el tamaño, indicado en la cantidad de dígitos de la base que se está utilizando, la tilde o apóstrofe, la base en la cual se describe el número, la cual puede ser binario, octal, hexadecimal o decimal, y finalmente los dígitos del valor. Es posible utilizar como separador de los dígitos el guión bajo, lo cual por ejemplo permite agrupar de a 4 los dígitos binarios para mejorar la claridad de la representación numérica. Este indicador de guión bajo es ignorado internamente y se concatena todo el número para trabajarlo. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. El primero, 5 tilde B1101, es el valor binario 11010. El 5 nos indica que van a ser 5 dígitos. La tilde es el separador de la cantidad de dígitos y la base. B nos indica que es una base binaria. Y finalmente los 5 dígitos binarios. Podemos ver una representación también decimal. 5 tilde de 26. 5 dígitos. Y el valor decimal 26. También se puede usar el valor hexadecimal 1A o el valor octal 32. Todas estas representaciones finalmente indican el mismo valor, por eso lo que se almacena, que finalmente lo que se almacena es un número binario, es el 11010. Por otra parte, es posible armar arreglos como en el lenguaje C. Así, por ejemplo, si uno declara una señal wire y el nombre de la señal directamente, son señales de tamaño 1 bit. Si uno entre corchetes coloca el rango, uno puede armar arreglos o vectores. Así, por ejemplo, wire 310 ADDR es un arreglo de una dimensión de 32 bits, numerados del 0 al 31. El orden puede ser ascendente o descendente. En general se usa un orden descendente para que el número, la representación en binario de cada elemento sea compatible con el número leído de izquierda a derecha. Es posible construir arreglos de más de una dimensión, puede ser por ejemplo un arreglo de 2 dimensiones. Aquí esto es wire 310 mem10 corchete 20, es un arreglo de 2 filas 10, 3 columnas 20 de elementos de 32 bits, por eso 31 a 0. Es posible seleccionar una parte del arreglo, por ejemplo ADDR70 hace referencia al byte menos significativo de ADDR, y a su vez es posible concatenar arreglos. Así ADDR 3124, 2316, 158 y 70 se pueden concatenar entre sí encerrándolos entre llaves para representar un arreglo de 32 bits.
Por otra parte, el lenguaje tiene operadores que son bitwise, que son operaciones lógicas bit a bit, operadores lógicos de AND, OR y negación, los de reducción para extraer una parte de un arreglo, operadores aritméticos, normalmente para sumar o restar constantes, operadores relacionales que se usan dentro de estructuras como puede ser un if, desplazamientos, concatenaciones, replicado de un arreglo y el operador condicional de signo de pregunta y dos puntos que tiene una aplicación igual al operador DC, que es para generar un if en una sola línea. Los módulos en Verilog son la representación de los circuitos digitales que queremos implementar. Aquí vemos cómo es la estructura de un módulo con su encabezado, sus señales y el cuerpo del módulo. En este caso estamos implementando un circuito combinacional que vendría a ser el equivalente de una compuerta XOR. Tenemos una primera parte de declaración de puertos, donde definimos dos señales de entrada y una señal de salida. El indicador que las señales del tipo wire es redundante, podríamos no ponerlo y cuando no hay un indicador del tipo de señal se asume que es wire. Si el tipo de salida es un registro, un reg, ahí sí tendríamos que indicarlo. ¿Sí? La estructura general es la palabra reservada module, module, el nombre que le vamos a dar al módulo, el tipo de señal, si es de entrada, salida o entrada y salida, el tipo de dato, que si es wire es opcional y puede no ponerse, y el nombre de la señal. En este encabezado lo que nosotros ponemos es la interfase del módulo, es decir, las señales que recibe y las señales que entrega. El módulo en sí va a ser, las señales internas del módulo van a ser totalmente opacas a lo que se ve desde afuera. Desde afuera del módulo lo único que se ve son las señales que forman parte de su encabezado. Luego viene una declaración de señales, que son las señales internas que tiene el módulo. En este caso vamos a usar, como es un circuito puramente combinacional, vamos a usar señales que representan físicamente conexiones. Por eso son del tipo wire y definimos dos señales, P0 y P1. La forma general de crear una señal es establecer el tipo de señal. En general va a ser wire o reg y el nombre de la señal. Si son varias señales del mismo tipo, pueden ir separadas por coma y finalizado en punto y coma. Luego de eso viene el cuerpo del módulo, que es donde se realiza la descripción del circuito combinacional. Normalmente va a haber o una asignación continua de señales, como en este caso, e instanciado un submódulo, es decir, cuando el módulo está formado por submódulos y otros elementos, y eventualmente un bloque always, que vamos a verlo próximamente. La asignación continua se hace mediante la palabra reservada assign, y uno normalmente lo que asigna es una señal de salida a señales internas o una señal de entrada a señales internas. El formato en general es la palabra reservada assign, el nombre de la señal de destino y una expresión que normalmente va a estar formada por señales de entrada y operadores, o señales internas y operadores. La asignación continua solo puede usar el tipo de dato wire, es decir, no puede usar reg. Y la asignación continua siempre es concurrente, es decir, todos los assign dentro de un módulo suceden al mismo tiempo independientemente del orden en el cual están escritos. El otro elemento que puede haber en el cuerpo del módulo es el instanciado de un submódulo. Es decir, suponiendo que tengamos un comparador de un bit, podemos instanciar dos comparadores de un bit para generar un comparador de 2 bits. El formato general de instanciado es el tipo de módulo del tipo de submódulo que uno está instanciando, es decir, el nombre del módulo que uno está colocando, un nombre que le damos a la instancia. Este nombre, que es un identificador, tiene que ser único, es decir, no podemos usar dos veces el mismo nombre de instancia para instanciar dos submódulos. Y luego de eso viene el enlace entre las señales del módulo
y la interfase del submódulo. El formato es punto, el nombre del parámetro del submódulo y entre paréntesis el nombre de la señal del módulo en el cual se está instanciando. Así, por ejemplo, aquí tenemos que las señales del módulo son A y B, ambas de 2 bits de longitud, y una señal de salida AEQB. Y las señales del módulo son I0, I1 y EQ. Entonces, punto, la señal del submódulo y entre paréntesis la señal del módulo que está instanciando. Como caso particular, si el parámetro del submódulo es del tipo reg, uno puede asignar una señal tipo wire. Normalmente eso sucede cuando el submódulo tiene elementos de memoria como parte de su descripción de hardware. Entonces normalmente la salida del submódulo va a ser del tipo reg. Nosotros podemos conectarla a una señal tipo wire del módulo que está instanciando. Y aquí a la derecha vemos un diagrama en bloques donde tenemos los dos comparadores de un bit y la función AND para generar la salida del comparador de 2 bits. Dentro de la declaración de las funciones también podemos tener parámetros y constantes. Las constantes se declaran mediante una palabra reservada que es local param y se declara la lista de constantes separada por una coma. Normalmente cuando uno necesita algún tipo de constante dentro del módulo utiliza esta palabra reservada local param. Lo otro que también puede tener un módulo es una cosa que llaman parámetros. A veces necesitamos que el tamaño de los datos que maneja el módulo sea algo que se recibe externamente. Entonces eso se hace a través de un parámetro. Entonces, para hacer eso, en el encabezado del módulo, luego del nombre, ponemos el símbolo de hash y entre paréntesis la lista de parámetros con la palabra reservada parameter, nombre del parámetro y un valor por defecto. El valor por defecto es el que se va a utilizar para sintetizar el módulo cuando no se le pasa otro valor desde el módulo que instancia. Es decir, si el módulo que está instanciando un submódulo no pasa un valor de parámetro, se utiliza el valor por defecto que está en la declaración del submódulo. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos un sumador que tiene un parámetro n igual 4, es decir, por defecto va a ser un sumador de 4 bits, pero puede recibir un parámetro externo para extenderlo a un sumador de un tamaño más grande o más chico. Acá al principio vemos que con la palabra reservada parameter indicamos el tamaño de los argumentos de entrada y de salida. Y después tenemos un parámetro interno que también va a ser función del parámetro externo que se declara para realizar las operaciones internas, la descripción interna del submódulo. ¿Sí? Fijémonos que el parámetro local, por eso tiene la palabra reservada local param n1, es función del parámetro externo n. Y se utiliza para realizar la suma extendida en un bit más para poder extraer el bit de carry de la suma. Vamos a ver otro ejemplo de cómo se instancia un submódulo con parámetros. Acá tenemos un módulo que instancia dos sumadores, uno de 4 bits y uno de 8 bits. Entonces vemos que en ambos casos siempre se instancia el mismo submódulo, el sumador con carry que vimos anteriormente, pero en un caso se pasa un parámetro n igual 8 para hacer un sumador de 8 bits y en otro caso un parámetro n igual 4 para instanciar un sumador de 4 bits. Es de destacar que siempre se está instanciando el mismo submódulo. Lo que se hace es pasarle un parámetro distinto para indicar que el sumador debe ser en un caso de 8 bits y en el otro de 4. Y el formato es el nombre del submódulo instanciar, el cardinal, punto, el nombre del parámetro, que en este caso es n, y entre paréntesis el valor, el identificador del módulo que se está instanciando, y luego de eso el enlace entre los parámetros, las variables declaradas en la cabecera del módulo y las señales del módulo que está instanciando.
Y finalmente lo que puede haber dentro del cuerpo de un módulo son bloques initial y always, que al principio tienen un identificador que se la roba. Estos bloques initial y always son lo que llaman bloques procedurales. Normalmente lo que hacen es una descripción de comportamiento que se parece mucho a una descripción de un algoritmo como una secuencia de instrucciones. Las asociaciones continuas son descripciones a nivel con puertas lógicas, por eso normalmente se usan operadores lógicos para relacionar los parámetros a la derecha y el resultado a la izquierda. Y cuando no es así y uno usa una descripción más procedural, tiene dos tipos de bloques. El initial, que es un bloque que no se sintetiza, se ejecuta una sola vez al inicio de una simulación y normalmente sirve para fijar los parámetros de la simulación o ciertas señales de entrada. El otro tipo de bloque procedural, que es sintetizable y es muy común, es el always, y se ejecuta permanentemente y puede haber más de un bloque always dentro de un mismo módulo. Todos los bloques always dentro de un mismo módulo se ejecutan simultáneamente y concurrentemente. Y la característica de los bloques procedurales es que, a diferencia de las acciones directas, que normalmente tienen una relación con compuertas lógicas, un bloque procedural no tiene una relación directa con los elementos de hardware, y en un bloque procedural se puede escribir tanto un circuito secuencial como un circuito combinacional, es decir, un circuito con elementos que tienen memoria. Normalmente, cuando no se realiza una buena codificación dentro de un bloque always, el, el circuito digital sintetizado o va a ser muy complejo o no va a poder ser sintetizado. Por eso es necesario ser cuidadoso en cómo se declara, cómo se hace la secuencia de asignaciones dentro de un bloque always, porque dentro del bloque sí es importante el orden en el cual se hacen las cosas. A su vez, estos bloques pueden tener asignaciones procedurales que pueden ser bloqueantes o no bloqueantes, vamos a verlas más adelante. Estructuras de selección del tipo if, es decir, donde hay una condición que se evalúa como verdadera o falsa, y en función de si la condición es verdadera o falsa, se va a asignar, va a activarse una parte del bloque u otra. El otro tipo de estructura que hay es del tipo case, en el cual, dado un parámetro de entrada, se va a activar uno de varias opciones. Eso también lo vamos a ver en el próximamente. La estructura de un bloque always, el bloque inicial es exactamente igual, es la palabra reservada always, arroba y entre paréntesis lo que se llama la lista de sensibilidad, que es la lista de señales que van a provocar que se evalúe este bloque. La palabra reservada begin, comienzo, alguna declaración de variables locales si hay, y las sentencias procedurales, las cuales se van a ejecutar una a continuación de la otra. Si el bloque always tiene una palabra reservada begin, debe terminar con una palabra reservada end. Si el bloque always tiene solamente una sentencia procedural, no es necesario colocar el begin y el end. Entonces, como les decíamos, la lista de sensibilidad es la lista de señales para las cuales el bloque debe ser evaluado y ver qué salida genera. Por lo tanto, representa las señales para las cuales ese bloque es sensible. Como podemos tener varios bloques always, podemos tener distintas señales que activan distintos bloques. Para un circuito combinacional, la lista de sensibilidad va a ser todas las señales de entrada del circuito. Puede pensarse al bloque always como un circuito digital que está suspendido o activado. Cuando una señal que está en la lista de sensibilidad cambia su valor, el circuito se activa y se evalúa. Y cuando llega al final de la evaluación, se generan las señales de salida y el bloque vuelve a estar en un estado suspendido. Por otra parte, el bloque always se ejecuta permanentemente y su salida se dispara por un evento en la lista de sensibilidad. Por otro lado, como comentábamos, las asignaciones procedurales pueden ser bloqueantes o no bloqueantes. Las asignaciones bloqueantes son aquellas que se evalúa y se asigna antes de pasar a la siguiente expresión. Se caracterizan porque se utiliza el símbolo igual para asignarle a una variable una expresión.
es equivalente a la asignación de un valor a una variable en el lenguaje C. La asignación no bloqueante, la expresión se evalúa, pero recién se asigna el resultado a la variable al final del bloque, es decir, cuando se termina de evaluar todo el bloque. Esto se indica utilizándolo el símbolo de menor antes del símbolo igual, indicando una especie de flechita dibujada con caracteres ASCII. El tema con las asignaciones no bloqueantes es que si se necesita un valor anterior a la variable, eso genera un elemento de memoria. Es decir, que nosotros vamos a ver expresiones no bloqueantes normalmente cuando necesitamos que se generen, el término que se utiliza para el diseño de un FPGA es se implementen elementos de memoria. ¿Sí? Normalmente una asignación bloqueante va a estar asignada a circuitos combinacionales y una asignación no bloqueante va a estar asociada a circuitos secuenciales, ya que la asignación no bloqueante requiere que se infiera, es decir, se genere un elemento de memoria para recordar el valor anterior de la variable, es decir, el valor de la variable queda almacenado entre evaluaciones del bloque always. Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos el encabezado, tenemos dos señales de entrada I0 y 1 y una salida del tipo registro EQ. Tenemos dos señales internas del tipo registro P0 y P1. Y acá tenemos el bloque always, arroba, y las señales de la lista de sensibilidad son todas las señales de entrada, I0 y 1. Como voy a hacer varias asignaciones, voy a comenzar el bloque always con una palabra reservada begin y lo voy a finalizar con la palabra end. Y dentro del bloque es importante el orden en el cual se hacen las evaluaciones, por eso primero genero la señal P0, la señal interna P0, como la negación de I0 and la negación de I1, la señal interna P1 como la señal I0 y la AND lógica I1, y finalmente la señal EQ como la OR entre las señales internas P0 y P1. Entonces, cada vez que cambie I0 o cambie I1, se va a producir toda esta evaluación en el orden en el cual está escrito y finalmente se va a llevar un valor de la señal EQ, que es la señal de salida de este bloque. Un poco eso es esto que les conté, lo que está en esta presentación. Sí es importante destacar que si no se incluyen todas las señales de entrada en la lista de sensibilidad, pueden generarse diferencias entre la simulación, que va a ser basada en la lista de sensibilidad, y el circuito sintetizado, que va a responder a todas las señales que finalmente fueron implementadas. Por eso en general cuando uno usa una herramienta de síntesis, en el caso de que todas las señales de entrada de un bloque always no estén en la lista de sensibilidad, se va a generar algún tipo de advertencia. Las estructuras if y case se utilizan para que la evaluación del contenido de un bloque always se haga en forma condicional a alguna señal de entrada. La sintaxis de la estructura if es la palabra reservada if, una expresión booleana que se va a evaluar a verdadero o falso, el bloque que se evalúa verdadero, que comienza con las palabras reservadas begin y finaliza con la palabra reservada end, y en el caso de que sea necesario evaluar parte del bloque cuando la condición es falsa, la palabra reservada else y de nuevo un subbloque begin y end. Esta estructura se sintetiza como un multiplexor de dos entradas cuya salida es controlada por la expresión booleana y sus entradas son los bloques procedurales tanto de la parte verdadera como de la parte falsa, es decir, la salida del bloque procedural verdadero y la salida del bloque procedural falso van ambas a un multiplexor que es controlado por la expresión booleana. Primero se evalúa la expresión y si es verdadera se ejecuta lo que está a continuación y si es falsa se ejecuta lo que hay a continuación del else. Puede ser que no haya un bloque else. El caso de que no lo haya se va a generar un circuito secuencial. Si lo hay se va a generar un circuito combinacional. Por otro lado, estas estructuras se pueden anidar en cascada para establecer un orden de prioridad en la evaluación. Es decir, yo puedo poner if, expresión 1, else, if, expresión 2,
else if expresión 3. De esa manera, la expresión 1 va a tener prioridad de evaluación por sobre la expresión 2 y la expresión 2 va a tener prioridad de evaluación por sobre la expresión 3. Esta forma de anidar las estructuras if genera multiplexores en cascada para el ruteo de la señal de salida. Lo vamos a ver como ejemplo en un circuito Priority Encoder. El Priority Encoder es un circuito que genera una salida en función de cuál de sus señales de entrada está activa con una cierta prioridad. En la tabla de verdad del circuito podemos ver que cuando el bit más significativo de la entrada es 1, la salida es 1, 0, 0. Si el segundo bit más significativo está en 1, siendo que el bit más significativo está en 0, independientemente del estado de los otros bits, la salida va a ser 0, 1, 1. Si el tercer bit está en 1, va a ser 0, 1, 0. Y si el cuarto bit está en 1, va a ser 0, 0, 1. Si todos los bits están en 0, la salida es 0. Es prioritario porque, de acuerdo al primer 1 que aparezca viendo la entrada de izquierda a derecha, va a ser la salida que se genere. Entonces la descripción como módulo es la siguiente. Tenemos una entrada de 4 bits, que es las señales que van a marcar la prioridad, y la salida, que son 3 bits, y todo lo ponemos dentro de un bloque always. El asterisco es la forma resumida para indicar que la lista de sensibilidad tiene que incluir todas las señales de entrada dentro del bloque. Es decir, en vez de enumerar cada una de las señales de entrada, yo puedo poner @asterisco y en el bloque always van a estar todas las señales, en la lista de sensibilidad del bloque always van a estar todas las señales de entrada. Y de esta manera, yo para establecer las prioridades tal como pide la tabla, es decir, que si el bit más significativo está en 1, el segundo bit más significativo, lo hago con un bloque de bits anidados. Primero pregunto si el bit más significativo está en 1, si lo está, la salida automáticamente es 1, 0, 0. Si ese bit es en 0, pregunto si el segundo bit más significativo está en 1, en cuyo caso la salida será 0, 1, 1. Si no, pregunto si el tercer bit más significativo está en 1, en cuyo caso la salida será 0, 1, 0. Y después pregunto si el bit menos significativo está en 1, en cuyo caso la salida debe ser 0, 0, 1. Y si están todos en 0, significa que la salida va a ser todo 0. A la derecha vemos el diagrama en bloques sintetizado, en el cual vemos que efectivamente los if anidados se implementaron como una cadena de multiplexores controlados por la señal de entrada R. Esto en cuanto al bloque if. El bloque case es una estructura de decisión múltiple que utiliza palabra reservada case. Una expresión, esa expresión se evalúa a un resultado numérico, es decir, debe generar un número entero esa expresión. Y después se compara ese número con los valores de ítem que viene a continuación. Cuando un valor de ítem coincide con el valor numérico de case expression, se ejecuta el bloque asociado a ese ítem. Nuevamente todos los subbloques o la secuencia de sentencias del subbloque deben estar precedidas por begin y finalizados con end. Si varios ítems coinciden con el valor de la expresión, se evalúa el primero para el cual se produce la coincidencia. Opcionalmente yo puedo poner que el último ítem del bloque sea default, que es el bloque que se va a evaluar cuando ningún valor de ítem coincida con la expresión de case expression. Al igual que en if, si cada bloque tiene una sola línea procedural, puedo no utilizar los delimitadores de begin y end. Esta estructura se sintetiza como un multiplexor con tantas entradas como bloques ítem malla, y la salida va a ser controlada por la expresión case expression. Vamos a ver como ejemplo el Priority Encoder implementado a través del case. Nuevamente la misma tabla de verdad, y aquí vemos cómo para todas las posibles combinaciones en las cuales el bit más significativo está en 1, buscamos que la salida sea 1, 0, 0. Para todas las expresiones para las cuales los primeros dos bits son 0, 1, es decir, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, la salida va a ser 0, 1, 1. Para todas las expresiones que comienzan con 0, 0, 1, que son 2, la salida va a ser 1. Y finalmente las dos salidas para el caso 0, 0, 1 y para el caso 0, 0, 0. En este caso utilizamos la palabra default para el caso de los
4 ceros en R, pero podríamos usar también 4 tilde B000. En esta forma nosotros implementamos explícitamente todos los valores que puede tomar R. Es decir, los 16 valores de R están contemplados dentro del case. También se puede hacer de otra forma esto, que es utilizando valores X y Z dentro de las estructuras. En Z, en case Z, los valores Z y los caracteres signo de pregunta se tratan como bits don't care, es decir, no se chequea la coincidencia. Y en case X, los valores X, Z y los símbolos de pregunta se tratan como bits don't care, es decir, no se evalúa su coincidencia. Como en simulaciones pueden aparecer valores X o Z, normalmente en case X se utiliza y en case Z se utiliza el carácter signo de pregunta, es decir, no se pone expresamente si es un valor X o un valor Z, se pone signo de pregunta. Entonces vamos a ver cómo es el Priority Encoder en este caso. Fíjense, se simplifica mucho la estructura, pues yo digo R, digo 4 tilde B1 y no importa si lo que viene a continuación es 0 o 1, porque a mí lo que me interesa es que el 1 en el bit más significativo esté activo. Si el 1 en el bit más significativo está activo, independientemente de lo que siga a continuación, la salida tiene que ser 1, 0, 0. Y está asociado al caso R1XX. Lo mismo para el segundo caso. Si el primer bit es 0 y el segundo bit es 1, no me interesa cuánto valen los otros dos bits, sino que ya se fija el valor de salida. Lo mismo en el tercer y cuarto caso. Y finalmente el caso en el cual todos los bits valen 0. Fíjense cómo cuando no me interesa el valor de algunos de los bits de R, utilizar signos de pregunta simplifica mucho la estructura del case. Por otro lado, dentro del case tenemos dos tipos de case. El full case y el parallel case. Cuando los bloques item contemplan todos los casos posibles de case expression, tenemos lo que denominamos un full case o un case completo, y es un circuito combinacional ya que tengo definida la salida para cada entrada. Cuando esto no sucede y no todos los bloques item corresponden a un valor de case expression, la salida de alguna manera tiene que preservar el valor anterior. Entonces se infiere un elemento de memoria y el circuito pasa a ser secuencial. Yo puedo evitar esto colocando la palabra default al final del case, con lo cual todos los bloques ítems están definidos, ya que los que no están expresamente definidos como un ítem están definidos dentro de default. Por otra parte, cuando en una estructura case los bloques ítems son mutuamente excluyentes, es decir, cada ítem es un único valor, fíjense que no necesariamente tiene que pasar esto. En este ejemplo, distintos ítems, un mismo bloque ítem igual 3 tilde B100 se corresponde a 8 valores de case expression. En este caso a 4 y en este caso a 2. Es decir, puede darse casos en los cuales más de un valor de case expression está asociado a un ítem. Cuando esto no sucede y cuando cada valor de ítem está asociado a un valor de case expression, entonces hablamos de un parallel case. ¿Sí? El tema es que un parallel case normalmente infiere una estructura multiplexada, lo que se conoce como multiplexed routing network, y cuando no contempla que sean mutuamente excluyentes, se genera una estructura en cascada que también denominada priority routing network. Es decir, una estructura similar a la que se genera con los if anidados. Uno puede utilizar atributos en el código HL o directivas en la herramienta de síntesis para forzar la implementación de los cases como full o parallel, pero eso genera diferencias entre la simulación y la implementación, por lo cual no es recomendable eso. Lo recomendable siempre es que la descripción de hardware infiera el hardware que uno quiere que se implemente y no depender de atributos del código. Como mencionamos anteriormente, la estructura Priority Routing Network es una estructura de multiplexores en cascada generada normalmente como una secuencia de if anidados. Es decir, hay una secuencia de multiplexores anidados en cascada, que es la Priority Routing Network. Hay un circuito que define la expresión booleana de la cascada de los if anidados, y esas salidas son las que determinan qué camino generan los multiplexores, y hay un circuito que evalúa las expresiones que están dentro de cada uno de los if.
Esto es Priority Routing Network y es una rutina es una estructura en la cual los multiplexores quedan en cascada. Una expresión case que no sea full case también genera este tipo de estructuras porque se busca la primera equivalencia entre case expression e ítem. Como en este caso el valor 111 coincide en los ítems, se convierte este case, se transforma en estructura de if anidado y genera un Priority Routing Network. El otro tipo de estructura de hardware que se puede generar es el Multiplexed Routing Network, que se genera con un multiplexor N-A-1, es decir, hay N entradas, una sola salida. Un parallel case que implementa todos los valores en ítem, todos los valores posibles del case expression, genera este tipo de estructura. Es decir, hay una circuitería que determina los distintos casos de ítem y hay un multiplexor que rutea cada uno de ellos a la salida en función del valor de case expression. ¿Sí? En este caso cell sería case expression, los circuitos para las expresiones serían cada uno de los ítems y el multiplexor sería lo que genera cuál de todos esos ítems salen. Por supuesto, esta estructura es mucho más rápida que una estructura de multiplexores en cascada, por eso es importante generar la estructura apropiada si lo que uno busca es velocidad en el circuito digital que está implementando. Dicho todo esto, uno tiene que tener en cuenta estas cosas para cuando codifica el bloque always, de tal manera que dentro del bloque se implemente el hardware que uno necesita. Es decir, no debemos olvidar que estamos describiendo hardware, no estamos programando. Por eso la descripción que hacemos tiene que ser consistente con el hardware que queremos que se genere. Es posible describir el hardware en forma algorítmica, es decir, como si fuera un programa, pero eso puede producir código no sintetizable, código complejo, es decir, un circuito complejo, y un circuito complejo es sinónimo de un circuito lento, o diferencias entre la simulación funcional y la simulación de la implementación. Entonces, como guía para describir los circuitos combinacionales, siempre tenemos que asignar una variable en un solo bloque always, es decir, si yo asigno una variable en dos bloques always, básicamente lo que estoy haciendo es unir dos salidas a una entrada. Eso en simulación funciona, pero en implementación no. Si yo una misma variable la asigno en dos bloques always, el circuito no va a ser sintetizable. Siempre usar asignaciones bloqueantes, porque son las que se evalúan en forma secuencial. Usar el always @* para que todas las señales de entrada estén dentro de la lista de sensibilidad. Y si quiero circuitos más rápidos, en las estructuras if y case, implementar todas las bifurcaciones para que no se genere una salida de multiplexores en cascada, sino un único multiplexor que selecciona la salida en función de cuál es la entrada que tiene. Si no es necesario utilizar todas las bifurcaciones, asignar valores por defecto para que no se infieran elementos de memoria. Y generar las estructuras full case y parallel case como código, es decir, no mediante un atributo del lenguaje, de la herramienta de síntesis que usemos, sino que la propia descripción de hardware genere un full case y un parallel case. Y como algo que a riesgo de ser redundante, siempre pensar los bloques always como descripciones de hardware y no como algoritmos que se ejecutan en forma secuencial. Por eso la facilidad que tiene Verilog de tener una semántica muy parecida al C hace que uno tienda a pensar las cosas en forma algorítmica en vez de como circuitos de hardware. Hasta ahora vimos todas las descripciones de hardware, es decir, todo el uso de Verilog para circuitos puramente combinacionales. Ahora vamos a ver cómo se implementan en Verilog los circuitos secuenciales. Un circuito secuencial básicamente es un circuito que contiene algún elemento de memoria cuya función es almacenar un estado interno del circuito. Es decir, la entrada va a afectar a la salida y al estado interno del circuito y la salida va a ser función de la entrada y del estado interno. Nosotros vamos a trabajar con circuitos secuenciales sincrónicos, en los cuales todos los elementos de memoria están controlados por una misma señal de temporizador, por eso están sincronizados. Hay circuitos secuenciales asincrónicos,
cuya señal de temporización puede ser una señal de entrada. Nosotros vamos a trabajar con circuitos secuenciales sincrónicos. La señal que temporiza los elementos de memoria es una señal independiente que normalmente se la conoce como clock o reloj. En un circuito secuencial sincrónico, los cambios de la entrada durante el estado bajo de la señal de temporización no van a afectar al circuito. Es decir, que el circuito va a cambiar su estado interno y su salida de acuerdo al valor que haya en la entrada, en el flanco ascendente o descendente de la señal de temporización y solo en ese momento. Normalmente en un circuito secuencial sincrónico vamos a definir tres bloques. Un registro de estado, que es el que conserva el estado interno del circuito, que va a ser un grupo de flip-flops con una señal de temporización común que normalmente la vamos a denominar clock o CLK. Va a haber una lógica de siguiente estado, que es un circuito combinacional que va a tomar la entrada externa y el valor de estado interno, que es el valor que hay en el registro de estado, para generar un nuevo valor de estado interno que va a ser almacenado en el flip-flops. Y finalmente hay una lógica de salida, que es un circuito combinacional que va a tomar la entrada y el valor actual del estado interno, es decir, del registro de estado, para generar un nuevo valor de salida. Por eso vamos a ver primeramente cómo se implementan estos flip-flops que van a almacenar el estado interno del circuito secuencial sincrónico. El más básico es el flip-flop tipo D, el cual tiene una entrada D que es muestrado en el flanco de la señal de temporización y es almacenado. En el siguiente flanco de la señal de temporización, normalmente denominada clock, el valor almacenado va a aparecer en la salida Q. Es decir, la D es una abreviatura de la palabra delay. La salida en el siguiente flanco de clock copia la entrada. Este tipo de dispositivo puede almacenar un bit y un grupo de flip-flops puede almacenar múltiples bits y formar lo que se denomina un registro. Opcionalmente, este tipo de flip-flop puede tener una señal asincrónica de inicialización denominada reset, que cuando se activa fija la salida en 0, y una señal de habilitación enable que permite la actualización de Q en el flanco de clock. Si la salida enable no está activa, por más que haya un flanco en la señal de clock, la salida no se actualiza. El primer caso es un flip-flop puro del tipo D, el segundo es un flip-flop con una señal de reset asincrónica y el tercer caso es un flip-flop con una señal asincrónica de reset y una señal enable sincrónica. ¿Cómo se codifica este tipo de flip-flop D sin señal de asincrónica inicialización? Es decir, el flip-flop velado, por decirlo de alguna manera. La salida se va a actualizar en el flanco positivo o ascendente de clock, por eso vamos a usar en la lista de sensibilidad una palabra que es post-edge, de positive edge, y los cambios solamente van a suceder en el flanco ascendente, por eso D no va a formar parte de la lista de sensibilidad, sino que la lista de sensibilidad solamente va a estar formada por la señal de clock. Entonces tenemos una señal de entrada clock, una señal D, una salida Q del tipo reg, porque la salida va a ser asignada dentro de un bloque, entonces tiene que ser tipo reg, no puede ser tipo wire. Y el bloque always básicamente va a ser controlado por el flanco ascendente de la señal de clock, y en el flanco ascendente se va a copiar la entrada a la salida. A la derecha tenemos el diagrama del elemento instanciado con esta descripción de módulo. El siguiente tipo de flip-flop era el que tenía una señal asincrónica de inicialización, entonces buscamos que la salida se actualice sobre el flanco positivo de clock, pero si la señal de reset está en estado activo, la salida debe quedar en 0. La descripción de módulo que hace esto es, ahora agregamos una señal de entrada reset, y como dentro de un bloque always no es posible mezclar señales activadas por flanco y activadas por nivel, lo que hacemos es que se active por flanco también de la señal de reset, y dentro del bloque always ponemos la condición de que si la señal de reset está en 1, la salida siempre esté en 0. De esta manera, lo que va a suceder es que cuando haya un flanco ascendente de clock, se va a evaluar esto, y si al evaluarse esto se encuentra la señal de reset está en 1, la salida automáticamente va a ser 0. Si la salida de reset está en 0 y hay un flanco ascendente de clock, se va a copiar la entrada a la salida. Aquí a la derecha tenemos el elemento sintetizado con esta descripción de módulo y vemos que genera un flip-flop D con una señal de clock y una señal de reset asincrónica.
Finalmente podemos tener un flip-flop que tenga una señal que se actualiza sobre el flanco positivo del clock, que tenga una señal de reset asincrónica y una señal de habilitación. Si la señal de reset va a tener prioridad por sobre la señal de habilitación. La descripción en módulo de este tipo de bloque es esta, en el cual ahora se agrega una señal de habilitación enable, y el bloque always se va a evaluar siempre por el flanco ascendente de clock o de reset, y lo que se genera es una secuencia de if anidados, en el cual si la señal de reset está en 1, automáticamente la salida es 0, por lo cual la señal de reset tiene prioridad por sobre la de enable, y si la salida de reset está en 0, se evalúa el estado de la señal enable, y solo si la salida enable está en 1, se copia la entrada a la salida. De esta manera, a la derecha vemos que se infiere un bloque que tiene una señal asincrónica de reset y una señal sincrónica de control de chip enable controlada por la señal enable. Si queremos que la señal enable también sea asincrónica, tenemos que agregar lógica y convertirlo en un circuito secuencial sincrónico. En este tipo de circuito tenemos que la señal solo se actualiza en el flanco positivo de clock. Si reset está en 1, la salida es 0. La señal de reset tiene prioridad por sobre la señal de enable. Y tanto la señal de enable como de reset son asincrónicas. Por eso tiene que estar controlado con un multiplexor. Este multiplexor lo que implementa es una lógica de siguiente estado, cuya salida es el estado actual o la entrada en función de si está enable activado o no. Si enable está activado, la salida es la entrada. Si enable no está activado, la salida es el estado anterior, y el flip-flop en cada flanco del clock básicamente copia la salida a la entrada. Por eso no cambia su estado. La descripción como módulo está aquí. Este keep true es una directiva para que no se eliminen las señales internas rreg y rnext para poder mostrar el bloque. Y acá tenemos el flip-flop, la lógica de siguiente estado, que es la que implementa el multiplexor controlado por enable, y finalmente la lógica de salida, que básicamente lo que copia es la salida del multiplexor, la salida del flip-flop a la entrada del multiplexor. ¿Sí? De esta manera el bloque implementado se corresponde con el diagrama en bloques que queríamos implementar. Todo esto sirve para implementar un elemento de memoria. Si queremos implementar varios elementos de memoria, o sea, un registro, el cambio es muy simple. Solo tenemos que hacer que la señal de entrada, en vez de ser un bit, sea un arreglo de bits. Aquí, si cambiamos para que la entrada D sea un arreglo de 4 bits y la salida sea un arreglo de 4 bits, la misma descripción nos genera un grupo de 4 flip-flops en paralelo, o un registro de 4 bits. Vamos a ver algunos ejemplos de estos circuitos secuenciales sincrónicos. Primero, un registro de desplazamiento universal, que es un dispositivo que carga datos en forma paralela y los desplaza un bit a la derecha o a la izquierda, o mantiene la salida sin cambios en función de la señal de control. Se utiliza para hacer conversiones serie-paralelo o paralelo-serie, y la operación se realiza mediante una señal de 2 bits denominada control. Esta es la descripción en módulo. Está parametrizado para que sea de 8 bits por defecto. Tenemos la señal de clock, de reset asincrónico, la señal de control para saber qué es lo que queremos que haga, una señal de entrada D y una señal de salida Q. Esta estructura genera los flip-flops exactamente igual que como vimos antes, y la lógica de siguiente estado lo que genera es un multiplexor en el cual, de acuerdo al valor de la señal de control, o no se hace nada, o se genera una señal desplazada a la izquierda, o se genera una señal desplazada a la derecha, o se carga el valor de entrada a los flip-flops. Y la lógica de salida básicamente es que la salida de los flip-flops se copie a la salida del módulo. Aquí particularmente vemos que, de acuerdo al valor que tiene control, se concatena la salida del flip-flop con la entrada 3, o la salida del flip-flop con la entrada 0, o toda la salida del flip-flop, es decir, no cambia, o se carga a la entrada del flip-flop toda la entrada. Entonces, de esta manera, este bloque esta descripción de módulo nos genera este bloque, que es un registro de desplazamiento universal.
Otro ejemplo es un contador binario. El contador binario universal es un contador que puede contar en forma ascendente o descendente, pausar la cuenta, contar a partir de un número determinado hasta su límite o reinicializarse desde cero. Normalmente tiene una salida que es el valor de conteo actual, un bit que se pone en 1 cuando se alcanzó el valor máximo del contador y un bit que se pone en 1 cuando el contador está en 0. Es decir, esta es la tabla de funcionamiento. Tenemos una señal que pone la salida en 0, una señal que carga valores, una señal que habilita el contador para que cuente en forma ascendente o descendente y una señal que cuando enable vale 0 lo ponga en pausa. La descripción en bloque la tenemos aquí a la derecha. Nuevamente el primer bloque define los flip-flops. La lógica de siguiente estado es un if anidado para la prioridad de las señales de control. ¿Sí? Recuerden que las señales de control tienen prioridad, el clear tiene prioridad por sobre todo lo demás, la carga tiene prioridad por sobre lo demás, el enable tiene prioridad sobre la habilitación del contador y la señal de conteo ascendente tiene prioridad por sobre la señal de conteo descendente. De esta manera, acá se implementan los multiplexores del if anidado, tanto por acá como por acá, y esta es la lógica que implementa el ruteo de la salida. En estos dos bloques se compara la salida con 0 para generar la salida de 0 y se compara con el valor máximo del contador para generar la salida en 1. Una vez hecha la descripción en Verilog de circuitos secuenciales y combinacionales, vamos a hablar un poco de los errores comunes cuando uno describe hardware utilizando Verilog. Un error muy común es la asignación múltiple, es decir, una misma variable asignada en más de un bloque always. Si bien es sintácticamente correcto y la simulación funcional va a generar valores, la implementación no va a funcionar porque estamos generando una señal que está controlada por dos circuitos distintos. Es decir, yo estoy teniendo una misma señal en dos bloques always, estoy forzando que esa señal reciba estímulo desde dos lugares distintos, lo que en una implementación básicamente es un cortocircuito. La forma de evitar esto es tener ambas asignaciones de señal en un único bloque always. Es decir, si yo tengo una asignación de señal, solamente en un único bloque always y dentro de ese bloque se hacen todas las asignaciones necesarias. Otro error es que la lista de sensibilidad esté incompleta. En un circuito combinacional yo siempre voy a querer que todas las señales de entrada estén en la lista de sensibilidad. Porque si se omite una de las entradas, si bien el código es correcto, los cambios en la señal que está en la lista de sensibilidad va a generar la operación deseada, pero los cambios en la otra variable no lo van a generar. Por lo tanto, no se va a actualizar la salida e indirectamente se va a generar un elemento de memoria para almacenar el estado. Con lo cual, lo que yo quería como descripción de circuito combinacional se va a transformar en un circuito secuencial. La forma de evitar este error es utilizar @* en un circuito combinacional para que todas las señales de entrada estén en la lista de sensibilidad. Otro tipo de error común es no contemplar todas las posibilidades o no asignar todas las salidas en todos los casos. ¿Por qué? Porque Verilog establece que una variable tiene que mantener su valor si no se le asigna un valor nuevo durante una evaluación de bloque. Entonces, si no se le asigna un valor nuevo, hay que inferir un elemento de memoria que almacene el valor viejo. Entonces, para evitar, si yo quiero tener circuitos combinacionales, todas las salidas tienen que tener un valor asignado en todos los casos cada vez que se evalúa el bloque always. Esto quiere decir que yo en una estructura if o case tengo que incluir todas las ramificaciones. En el caso del if, tener un if y un else. Y en el caso de un case, tener o todos los posibles valores de la expresión o tener una expresión default que englobe todas las expresiones que no estén contempladas explícitamente. Aquí lo vemos en un caso if. Yo al no contemplar todos los casos, voy a tener un caso en el cual ninguna salida tiene un valor asignado, en lo cual va a inferir un latch para ambas salidas o un flip-flop D, tanto para salidas GT como EQ, es decir, no contemplar todas las posibilidades. Cuando A es menor que B, no está dentro del if, entonces va a generar un latch para ambas salidas. Y en A mayor que B,
se asigna un valor a GT pero no a EQ, con lo cual se va a inferir también un flip-flop para almacenar el valor de EQ. Entonces aquí tenemos ambos casos. No contemplar todas las posibilidades, hay una combinación de A y B que no está contemplada, y no asignar salidas en todos los casos. Hay un if que no tiene un else asociado. ¿Cómo se soluciona esto? Agregar el else faltante y contemplar todas las salidas en todas las ramificaciones. Es decir, para cada caso contemplar tanto la salida de GT como la de EQ. La otra posibilidad es asignar un valor por defecto inicialmente tanto a GT como a EQ y después realizar la evaluación del if. Como estamos dentro de un bloque, la evaluación se hace en forma secuencial, entonces primero se va a hacer la asignación de señales, que sería de alguna manera como inicializar variables, y después se va a realizar la operación lógica con el if. Visto el ejemplo con if, vamos a ver un ejemplo con case. Cuando no se implementa el full case, se infieren elementos de memoria para las entradas que no están cubiertas. Es decir, cuando tenemos una entrada 0,1, aquí está contemplada la salida para 0,0, para 1,0 y para 1,1. ¿Qué pasa si viene 0,1? Como no está contemplado, hay que mantener el valor anterior. Como hay que mantener el valor anterior, se infiere un elemento de memoria. ¿Cuál es la forma de evitarlo? Incluir un default que contemple todos los casos que no están expresamente definidos. De esa manera convertimos lo que era un circuito combinacional por tener un circuito secuencial por tener elementos de memoria en un circuito puramente combinacional en el cual todos los valores de salida son evaluados siempre que se evalúa el bloque. Otra solución es usar las señales don't care. Es decir, si yo tengo una combinación que sé que nunca va a estar presente, puedo poner un valor don't care o asignar un valor por defecto al comienzo del bloque always antes de la evaluación del case. Finalmente vamos a hablar de la bibliografía que hemos utilizado. Por un lado, un libro clásico sobre el tema que es FPGA Prototyping by Verilog Examples, de su autor es Peng Pui Chu. Es un libro por ahí no tan actual, pero cuyo contenido es todavía válido, por lo cual es un clásico dentro de la literatura de Verilog y es muy recomendable como primer libro para aproximarse a este lenguaje. Una vez que se conocen más o menos los elementos del lenguaje, otro libro muy recomendable es Digital Logic Design Using Verilog, Coding and RTL Synthesis, Second Edition, que es un libro que aparte de explicar los elementos del lenguaje Verilog, utiliza la metodología RTL para diseñar circuitos digitales a través de RTL. Es decir, no solamente es un libro de Verilog, sino que es un libro también de diseño digital. Ambos son muy recomendables para manejarse con este lenguaje.